Habrá sido quizá a las 2 o 3 de la mañana. La verdad es que no me acuerdo, pero empecé a escuchar cómo se reían niños. Pero era un ruido extraño, como si estuvieran en un lugar hueco, como en un cuarto vacío. Y se escuchaba muy a lo lejos. Lo recuerdo muy claramente. El ruido era difícil de ubicar. Hola, secta. Miren, esto me sucedió ya hace algún tiempo. Y para contarles un poquito, mi hermana estudió pedagogía. Y como parte de unas prácticas profesionales que tuvo, la enviaron a una zona rural. Y era la primera vez que mi hermana se quedaba fuera de casa. Supongo que para que no estuviera sola, o no sé, mis papás me mandaron a mí, de 16 años, a acompañarla. Desde el inicio del viaje todo comenzó, digamos, raro. Mi hermana es muy de preguntar sobre historias paranormales, fantasmas, brujas y todo eso. Y esto principalmente gracias a que mi papá nos pegó el gusto por estas historias. Por mi parte, me gustan los temas, pero me gana la vergüenza de que me miren con cara de ¿qué te pasa? Cuestión, llegamos a una escuela en un pueblo. Ahí es donde iba a estar haciendo las prácticas durante cosa de una semana, en el medio de la nada. La verdad yo era chica y no recuerdo exactamente el lugar. Tendría cerca de 16 años y la verdad no prestaba a veces atención a las cosas. Lo que pasó es que llegamos el sábado a la tarde, más o menos, y realmente deberíamos haber llegado el lunes. Pero por temas de organización, el viaje de mi hermana se adelantó. Entonces ella le explicó a quien nos recibió que la casa que habíamos alquilado para que ella y sus compañeros se quedasen no podía ser ocupada hasta el lunes, si es que conocía de algún hotel o lugares donde pudieran alojarse. Al ser un pueblo pequeño, realmente hoteles no había, pero la persona fue muy amable y nos acondicionó un espacio en la misma escuela, y como se veía un lugar bastante tranquilo y seguro, tenía bardas altas, todo en orden. Obvio íbamos a pasar frío porque no había camas, pero con algunas colchonetas y cartones para acostarnos y muchas cobijas, íbamos a estar bien. Entre ese acomodar los salones y todo, fue que mi hermana preguntó por las historias. La señora que estaba llevando y trayendo las cosas nos contó que esa zona era conocida como la Loma de los Niños, aunque no supieran contar el porqué del nombre. Lo que sí nos llegaron a contar fue que supuestamente en la noche se escuchaban lamentos, risas y como si patearan latas. Según los que viven alrededor, o al menos eso dijo la señora, las latas se escuchan como si las patearan, como si estuvieran jugando fútbol varios niños, y siempre a la par de esas risas y el golpeteo de los zapatitos. La señora intentaba tranquilizarnos, calculo, porque siempre decía, pero no creo. Lo que a mí me dejó un poco intranquila igual fue que antes había veladores en la escuela, pero por las mismas historias y algunos que dijeron haber visto sombras o escuchado cómo se golpeaban las puertas de los salones o cubículos del baño, dejaron de ir a trabajar. O solo iban un par de noche y dejaban el lugar a partir de las 10 u 11 máximo. Pero nos volvió a decir, pero es lo que cuenta la gente de aquí. Creo que vio que esto último sí me dio miedo y ya fue cambiando la conversación de a poco. Mi hermana y sus compañeros tendrían alrededor de 20 años en ese momento, pero yo era más chica y la verdad que me dio miedo lo que contó. Más que la historia, el hecho de que cuando la señora se estaba yendo, nos dijo, no vayan a salirse de la escuela sin importar lo que escuchen. ¿Entendido? A ver, nosotros habíamos venido temprano, sumando con todo esto que nos enterábamos ahora. La verdad, estar en ese lugar en el que no había nada, excepto algunas casas muy humildes y esparcidas, y lo demás era sembradíos. Imaginar pasar ahí la noche me dio bastante inquietud, no voy a mentir. Cuestión, la primera noche nos quedamos en 2 salones. Uno para las chicas y otro para los chicos. Así lo separaron los encargados cuando nos recibieron
y así lo respetamos. Me acuerdo que eran apenas las 7 de la noche y el lugar estaba súper oscuro. Pero no oscuro como en la ciudad, con luces a lo lejos. Oscuro de verdad. La única lámpara en la escuela era la del patio y en los salones, aunque había lámparas, no servían. La señora que nos ayudó a acomodarnos había llevado algunas velas con las que podíamos iluminarnos, pero poco más que eso. Estuvimos el resto de la noche cenando, platicando, jugando cartas. Creo que apenas eran las 10 y todos nos habíamos preparado para dormir. Los chicos se fueron a su cuarto y nosotras nos quedamos en el nuestro. Estábamos casi un salón frente al otro y nos separaba un pasillo grande en medio. Creo que habrá pasado 1 hora más o menos cuando escuchamos que golpeaban nuestra puerta. Les dijimos, adelante, adelante, varias veces, pero nadie se asomó. Como estábamos todas acostadas, nadie quería levantarse y volvimos a gritar. Pero esta vez súper fuerte. Está abierto. Y después de unos segundos, llegaron los muchachos a preguntar si habíamos hablado. Creíamos que querían asustarnos. Les contestamos lo que sucedió y creo que nos vieron en la cara el susto y fue ahí que acordamos un toquido para saber que éramos nosotros. Tanto si íbamos nosotras como si ellos venían. Y lo que íbamos a hacer era trabar las puertas con sillas, bancas, lo que haya. Y si bien yo intenté dormir, me acosté cerca de mi hermana. Habrá sido quizá a las 2 o 3 de la mañana. La verdad es que no me acuerdo. Pero empecé a escuchar cómo se reían niños. Pero era un ruido extraño. Como si estuvieran en un lugar hueco. Como en un cuarto vacío. Y se escuchaba muy a lo lejos. Lo recuerdo muy claramente. El ruido era difícil de ubicar. O sea, no se escuchaba en un lugar. Se escuchaba de repente súper cerca y luego como si estuviera muy lejos. Creo que en ese momento fue que los chicos tocaron la puerta. Yo recuerdo que tenía tanto miedo que le decía a mi hermana, no abran, no son ellos. Pero era el toquido que habíamos acordado y después de escuchar su voz ahí me tranquilicé. Entraron y nos preguntaron si habíamos escuchado ese ruido. Ahí en ese momento se escuchó más fuerte, porque nos quedamos todos mirando en silencio entre nosotros. Y Diego, que fue quien nos había ido a buscar, nos dijo que 2 de los muchachos habían salido a asomarse al patio de la escuela. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero de repente llegaron los chicos súper acelerados y asustados. Tanto que fue su idea, si mal no recuerdo, dormir todos en el mismo salón. Después de discutirlo por cosa de unos minutos, principalmente porque no querían molestar a quienes nos habían dejado dormir ahí, y por estas cuestiones de las costumbres de que chicos y chicas duermen por separado, bueno, ya saben. Pero finalmente acordamos que lo iban a entender. Entonces pasamos todo lo que restaba de la noche juntos en ese salón. Ya que íbamos a estar todos juntos, los 2 chicos que habían salido al patio contaron que estando en el patio intentaron seguir el ruido y que parecía que salía de unos salones que estaban en principio de obra en la parte trasera de la escuela, que prácticamente era un par de columnas, un techo puesto entre láminas y maderas que salían principalmente de bancos rotos y pizarrones. Es decir, no había forma de que hubiera alguien ahí escondido. Y cuando se acercaron al lugar, fue que igual que nosotros habían escuchado el lamento más fuerte y salieron corriendo hacia los salones. A la mañana, en cuanto llegaron los señores que nos habían acomodado el lugar, les contamos un poquito de todo lo que había pasado. Y la señora muy amable nos dijo si queríamos quedarnos en la casa de ella, que podíamos tranquilamente. Tenía un cuartito en el que podíamos hacernos lugar todos, pero bueno, por suerte, mi hermana tuvo la idea de ir a preguntar al lugar que habíamos alquilado y explicar que por cuestiones de organización habíamos llegado antes y por suerte el lugar se desocupaba ese día poco antes de las 6 de la tarde, más o menos antes de anochecer.
Así que podíamos ir, dejar las cosas y ya tener los cuartos ocupados en la noche. La verdad fue un alivio porque no sé qué habríamos hecho. Aún recordar todo eso, lo veo y lo pienso un poco como algo que soñé. Como esos recuerdos que a veces se mezclan con sueños y no sabes si lo viviste o lo soñaste. Pero yo lo he hablado con mi hermana. Y son de esas historias que nosotras contamos cada vez que tenemos oportunidad de hablar de historias de miedo. Y eso es todo por hoy, secta. Espero que les haya gustado.